En la inmensidad del cosmos, existe un misterio que eclipsa a todos los demás: el cerebro humano. Un órgano tan complejo, tan intrincado, que incluso con siglos de estudio apenas hemos arañado la superficie de su potencial. Es la fuente de nuestros pensamientos, emociones, sueños y miedos. El cerebro humano es una red asombrosa de miles de millones de neuronas, interconectadas de maneras que todavía estamos empezando a comprender. Imagina por un momento la potencia de procesamiento de este órgano, capaz de procesar información a velocidades asombrosas, de almacenar recuerdos, de crear y de imaginar. Pero, ¿qué sucede cuando este órgano vital no recibe el descanso que necesita? ¿Qué ocurre cuando descuidamos su mantenimiento? Cuando ignoramos sus señales de advertencia. Las consecuencias, como descubriremos, pueden ser devastadoras. En este viaje revelador, nos adentraremos en los secretos ocultos del cerebro humano. Exploraremos los últimos descubrimientos científicos, desvelaremos los mitos y revelaremos la verdad sobre cómo podemos optimizar este órgano extraordinario para vivir vidas más saludables, felices y productivas. Imagina un viaje al interior de tu propio ser, un descenso a las profundidades de tu mente subconsciente. Este es el viaje que emprendemos cada noche cuando cerramos los ojos y nos entregamos al abrazo del sueño. El sueño, a menudo considerado un estado pasivo de inconsciencia, es en realidad un proceso dinámico y activo, esencial para la salud y el bienestar general. Es durante el sueño que nuestro cerebro trabaja incansablemente para consolidar la memoria, reparar el tejido corporal y liberar hormonas vitales. A medida que profundizamos en las diferentes etapas del sueño, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo y el sueño REM, descubriremos los procesos asombrosos que tienen lugar en nuestro cerebro. Desde la consolidación de la memoria hasta la regulación emocional, el sueño juega un papel crucial en la configuración de quiénes somos y cómo experimentamos el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando este proceso vital se interrumpe? ¿Qué impacto tiene la falta de sueño en nuestra salud física y mental? A medida que avanzamos en nuestro viaje, descubriremos las consecuencias de la privación del sueño. La buena noticia es que tenemos el poder de cambiar nuestra relación con el sueño. Al comprender la ciencia detrás de este proceso vital, podemos tomar medidas para mejorar la calidad de nuestro sueño y, a su vez, mejorar nuestra salud, bienestar y rendimiento cognitivo. En este documental, exploraremos estrategias prácticas y basadas en la ciencia para optimizar nuestro sueño. Desde crear un ambiente propicio para el descanso hasta establecer rutinas regulares de sueño, descubriremos cómo podemos desbloquear el poder transformador de una buena noche de sueño. Prepárate para embarcarte en un viaje revelador que cambiará para siempre la forma en que ves el sueño. Acompáñanos mientras descubrimos los secretos ocultos del cerebro humano y despertamos el potencial de una mente bien descansada. Al caer la noche, mientras el sol se despide y la luna se asoma tímidamente en el cielo estrellado, nuestro cuerpo se prepara para entrar en un santuario, un refugio de la vorágine del día a día. Este santuario no es un lugar físico, sino un estado de consciencia alterado que llamamos sueño. Lejos de ser un estado de inactividad, el sueño es un proceso fisiológico tan vital como la respiración o el latido del corazón. Es en este estado de aparente quietud donde nuestro cerebro orquesta una sinfonía de procesos de restauración y rejuvenecimiento, esenciales para nuestra salud física y mental. Mientras dormimos, nuestro cuerpo puede dedicarse por completo a reparar los tejidos dañados, fortalecer el sistema inmunológico y liberar hormonas cruciales para el crecimiento y la reparación. Al mismo tiempo, nuestro cerebro trabaja incansablemente para procesar las experiencias del día, consolidar recuerdos importantes y prepararnos para enfrentar los desafíos del día siguiente. Entrar en el santuario del sueño es como sumergirse en un baño reparador, un proceso que nos permite recargar nuestra energía, renovar nuestras células y despertar con una mente más clara y un cuerpo más fuerte. Es un regalo que nos ofrece la naturaleza, una oportunidad para reconectar con nosotros mismos y despertar nuestro verdadero potencial. Las fases del sueño. Un viaje en espiral. El sueño es un viaje a través de etapas, cada una con patrones cerebrales únicos. Descendemos desde la somnolencia hasta el sueño profundo y el REM.
las ondas cerebrales disminuyen, los músculos se relajan y el ritmo cardíaco baja. En el sueño ligero, somos menos conscientes pero fácilmente despertados. En el sueño profundo, las ondas cerebrales son lentas y sincronizadas. Esta etapa es crucial para la restauración física. En el sueño REM, la actividad cerebral se asemeja a la vigilia. Aquí se tejen los sueños y se consolidan recuerdos. La danza de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales revelan la actividad rítmica de millones de neuronas trabajando al unísono. Durante la vigilia, el cerebro vibra rápido y desincronizado. En el sueño, las ondas se sincronizan, creando una danza hipnótica. En el sueño REM, las ondas se aceleran, procesando emociones y recuerdos. La danza de las ondas cerebrales refleja la complejidad del sueño. El reloj maestro del cuerpo. En lo profundo de nuestro cerebro, en el hipotálamo, reside un reloj maestro, el núcleo supraquiasmático. Este grupo de neuronas orquesta nuestro ciclo circadiano, regulando procesos fisiológicos. La luz solar al amanecer envía una señal al núcleo supraquiasmático, indicando que es hora de despertar. Esta señal aumenta la producción de cortisol, proporcionándonos energía. Al mismo tiempo, la producción de melatonina se reduce, preparándonos para la actividad. Al anochecer, la producción de melatonina aumenta, señalizando el descanso. La oscuridad envía la señal de iniciar el proceso de sueño. Este ciclo circadiano es esencial para nuestra salud y bienestar. Mientras dormimos, nuestro cerebro se embarca en una sinfonía de actividad química. La serotonina y la dopamina se liberan, regulando el estado de ánimo y la memoria. El GABA calma la actividad neuronal, promoviendo la relajación. La falta de sueño interrumpe este equilibrio, causando irritabilidad y ansiedad. Mientras dormimos profundamente, el cerebro elimina desechos metabólicos gracias al sistema linfático. Este sistema previene enfermedades neurodegenerativas, eliminando toxinas como la beta-amiloide. La falta de sueño profundo interrumpe este proceso, aumentando el riesgo de Alzheimer. Un sueño reparador protege el cerebro. A medida que nos adentramos en el misterioso reino del sueño REM, nuestro cerebro se convierte en un escenario donde se representan dramas oníricos, llenos de imágenes vívidas, emociones intensas y narrativas a menudo desconcertantes. Los sueños han fascinado a la humanidad durante siglos, inspirando desde obras de arte hasta teorías científicas. Aunque la función exacta de los sueños sigue siendo un misterio, los científicos creen que desempeñan un papel crucial en el procesamiento emocional, la consolidación de la memoria y la creatividad. Durante el sueño REM, nuestro cerebro trabaja para procesar las experiencias emocionales del día, integrándolas en nuestra memoria a largo plazo y regulando nuestra respuesta emocional. Los sueños también pueden ser una ventana a nuestra mente inconsciente, revelando nuestros miedos, deseos y conflictos internos. Al analizar el contenido de nuestros sueños, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y abordar problemas emocionales no resueltos. La falta de sueño REM puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental y emocional. Sin suficiente sueño REM, nuestro cerebro no puede procesar adecuadamente las emociones, lo que puede llevar a una mayor irritabilidad, ansiedad, estrés y dificultad para regular nuestras emociones. Al priorizar un sueño de calidad, que incluya suficiente tiempo en la fase REM, permitimos que nuestro cerebro explore el vasto paisaje de nuestra mente inconsciente, procese nuestras emociones y nos ayude a despertar con una mayor sensación de claridad y equilibrio emocional. En la vorágine de la vida moderna, sacrificamos el sueño sin darnos cuenta del impacto devastador en nuestra salud física. El sueño es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, permitiendo la reparación y regeneración celular. Durante el sueño profundo, se libera la hormona del crecimiento, esencial para la reparación de tejidos. El sueño regula el sistema inmunológico, produciendo células especializadas que combaten infecciones. Dormir las horas necesarias fortalece nuestra salud física desde las células hasta la piel. En un mundo cada vez más exigente y acelerado, donde el estrés y la ansiedad se han convertido en compañeros habituales, el sueño emerge como un escudo protector para nuestra salud mental y emocional.
Dormir no solo nos permite descansar físicamente, sino que también nos brinda un espacio para procesar emociones, aliviar tensiones y fortalecer nuestra resiliencia ante los desafíos de la vida. Durante el sueño REM, nuestro cerebro trabaja para procesar las experiencias emocionales del día, regulando nuestra respuesta al estrés y la ansiedad. Es como si, al dormir, activáramos un bálsamo natural que calma la mente, reduce la reactividad emocional y nos permite despertar con una perspectiva más clara y equilibrada. Además, el sueño adecuado está íntimamente ligado a la producción y regulación de neurotransmisores clave para el estado de ánimo, como la serotonina y la dopamina. Estos mensajeros químicos, liberados en mayor cantidad durante el sueño, juegan un papel fundamental en la sensación de bienestar, la motivación y la capacidad de experimentar placer. Al priorizar un sueño reparador, nutrimos nuestra mente y fortalecemos nuestra salud mental, permitiéndonos afrontar los desafíos de la vida con mayor serenidad, claridad y resiliencia. En la sociedad actual, la privación del sueño es una epidemia silenciosa que socava nuestra salud y bienestar. Sacrificar el sueño tiene consecuencias devastadoras en todas las áreas de nuestra vida. Afecta nuestra atención, concentración, memoria y capacidad de aprendizaje. Es como conducir con el tanque vacío, aumentando errores y accidentes. La privación del sueño impacta nuestra salud física. Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y presión arterial alta. Nos somete a un estado crónico de estrés y acelera el envejecimiento. Ignorar el sueño es jugar a la ruleta rusa con nuestra salud. Es hora de reconocer la importancia crucial del sueño para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. No podemos seguir ignorando las señales de nuestro cuerpo, ni sacrificando este pilar fundamental en aras de la productividad o el entretenimiento. Debemos tomar conciencia de que el sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica tan importante como comer, beber o respirar. Es un regalo que nos ofrece la naturaleza, una oportunidad para recargar nuestro cuerpo y nuestra mente y despertar cada día con energía, vitalidad y un potencial renovado. Al priorizar el sueño, invertimos en nuestra salud a largo plazo, mejoramos nuestro estado de ánimo, aumentamos nuestra productividad y fortalecemos nuestras relaciones. Es hora de despertar a la importancia del sueño y reclamar nuestro derecho a un descanso reparador, un derecho que nos permitirá vivir vidas más saludables, felices y plenas. La noche cae, un manto de oscuridad que invita al descanso, pero para algunos, el sueño se vuelve un espejismo, una promesa incumplida que se aleja con cada tic-tac del reloj. En la quietud de la noche, la mente se agita, presa de preocupaciones, pensamientos intrusivos o una inquietud inexplicable que les roba la paz. El insomnio, ese enemigo silencioso que acecha en la oscuridad, se apodera de la noche, convirtiendo el anhelo de descanso en una batalla agotadora contra el propio cuerpo. Las sábanas, antes refugio de paz, se transforman en un campo de batalla donde la mente lucha por aquietar el torbellino de pensamientos que les impiden entregarse al abrazo del sueño. Las horas se estiran. Cada minuto se vuelve eterno mientras la persona observa con impotencia cómo la noche avanza sin que el sueño llegue. La frustración se mezcla con la ansiedad, creando un círculo vicioso que solo intensifica el insomnio. El cansancio se acumula, pero el descanso se niega, dejando al individuo atrapado en un limbo de agotamiento y vigilia forzada. Para quienes padecen insomnio, la noche se convierte en una tortura, una experiencia frustrante y solitaria que les roba no solo el descanso, sino también la energía, el bienestar y la calidad de vida. El insomnio no se limita a una mala noche ocasional. Es un trastorno del sueño que puede tener consecuencias devastadoras. Afecta la salud física, mental y emocional, deteriorando funciones cognitivas y aumentando el riesgo de errores. También afecta la salud emocional, aumentando la ansiedad y la depresión. Romper este ciclo requiere atención médica especializada. Más allá del insomnio, un espectro de trastornos. El insomnio es solo la punta del iceberg de un espectro más amplio de trastornos del sueño. Estos trastornos afectan a personas de todas las edades y pueden impactar significativamente la calidad de vida. Ejemplos incluyen el síndrome de piernas inquietas y la apnea del sueño.
Buscar atención médica es fundamental para un diagnóstico preciso y tratamiento adecuado. Recuperando el sueño. Un viaje a la medida. Despertar a la importancia del sueño es solo el primer paso en un viaje transformador hacia el bienestar. Reconocer que nuestra relación con el sueño necesita atención es fundamental, pero la verdadera magia sucede cuando decidimos tomar las riendas y construir hábitos que nutran nuestro descanso. Este no es un camino único para todos, sino un viaje personalizado que requiere explorar nuestras necesidades, identificar obstáculos y descubrir qué funciona mejor para cada uno. No se trata de soluciones mágicas, sino de un compromiso consciente con nosotros mismos, una inversión en nuestra salud física y mental a largo plazo. Al igual que un jardinero cuida con esmero su jardín, debemos cultivar las condiciones ideales para que el sueño florezca en nuestras vidas. Se trata de crear un espacio sagrado para el descanso, un santuario donde podamos desconectarnos del ruido del mundo exterior y reconectar con nuestro ritmo natural. Este viaje de recuperación del sueño comienza por comprender que no estamos solos. Existen herramientas, estrategias y profesionales de la salud dispuestos a guiarnos en este proceso de transformación, ayudándonos a navegar los desafíos y celebrar cada pequeño triunfo en el camino hacia un descanso reparador. Construir hábitos que promuevan un sueño reparador es como tejer una trama delicada, hilo a hilo, creando una red de apoyo que sostiene nuestro bienestar. Cada pequeño cambio en nuestra rutina diaria, por insignificante que parezca, puede tener un impacto profundo en la calidad de nuestro descanso. Comencemos por establecer una rutina regular para ir a dormir y despertar, incluso los fines de semana. Nuestro cuerpo anhela la regularidad y sincronizar nuestro reloj interno con un horario constante es fundamental para regular los ciclos naturales de sueño-vigilia. La alimentación también juega un papel crucial en la calidad de nuestro sueño. Evitar las comidas pesadas, la cafeína y el alcohol antes de acostarnos permite que nuestro cuerpo se relaje y se prepare para el descanso, en lugar de tener que trabajar horas extras para digerir alimentos pesados. El ejercicio físico regular es otro aliado poderoso para un sueño reparador siempre y cuando evitemos actividades intensas cerca de la hora de dormir. Movernos durante el día, ya sea con una caminata al aire libre, una clase de yoga o simplemente subiendo las escaleras en lugar del ascensor, ayuda a regular nuestro ritmo circadiano y a liberar el estrés acumulado. En la era digital, la tecnología puede ser un aliado valioso para un sueño reparador. Aplicaciones y dispositivos monitorean patrones de sueño y guían hacia hábitos saludables. Los rastreadores registran movimientos nocturnos y calidad del sueño. Identifican patrones irregulares y factores que afectan el descanso. La tecnología crea un ambiente propicio para el descanso, desde sonidos relajantes hasta ajustes de luz y temperatura. Personaliza el entorno para un oasis de tranquilidad. Utiliza la tecnología con prudencia. Establece límites claros para el uso de dispositivos. Evita la sobreexposición a redes sociales y noticias. Crea un espacio libre de tecnología en el dormitorio. Cuando priorizamos el sueño, abrimos la puerta a una transformación profunda. La energía renovada, la claridad mental y la estabilidad emocional mejoran nuestra calidad de vida. Nuestras relaciones se fortalecen, nos volvemos más pacientes y presentes. Un cerebro descansado absorbe conocimientos y genera soluciones innovadoras. El trabajo se vuelve más gratificante y afrontamos desafíos con entusiasmo. Al dormir lo suficiente, vivimos plenamente y conectamos con el mundo. En la frontera del conocimiento, explorando el futuro de la investigación del sueño. A pesar de los avances en la comprensión del sueño, aún hay vastos territorios inexplorados. Cada descubrimiento abre un universo de preguntas intrigantes. Equipos de investigadores trabajan incansablemente para desentrañar los mecanismos neuronales del sueño. La tecnología avanzada está revolucionando la forma en que estudiamos el sueño. Con cada avance, nos acercamos a comprender el lenguaje secreto del cerebro dormido. Descifrando los sueños, la búsqueda del significado oculto en nuestro mundo nocturno. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han cautivado la imaginación humana, inspirando mitos, leyendas y teorías. ¿Son los sueños simplemente un producto secundario de la actividad cerebral o encierran mensajes profundos de nuestro subconsciente? En la actualidad,
Aunque la ciencia ha descartado las interpretaciones sobrenaturales, el estudio de los sueños sigue siendo fascinante. Los psicólogos y neurocientíficos exploran la posibilidad de que los sueños desempeñen un papel crucial en el procesamiento emocional y la resolución de problemas. Soñando con un futuro mejor, el impacto colectivo de un mundo que duerme bien. Imaginemos un futuro donde la importancia del sueño sea universalmente reconocida y valorada. Un futuro donde las escuelas, las empresas y las instituciones públicas prioricen el descanso adecuado. La productividad se dispararía, no por trabajar más horas, sino por trabajar de manera más inteligente y eficiente. La creatividad florecería, impulsada por mentes descansadas y llenas de energía. Las relaciones interpersonales se fortalecerían, basadas en la empatía y la capacidad de comunicación derivadas de un buen descanso. Al priorizar el descanso, invertimos en nuestra capacidad colectiva para enfrentar los desafíos del siglo XXI con creatividad e innovación. Ha llegado el momento de despertar del letargo colectivo que nos ha llevado a ignorar la importancia fundamental del sueño. No podemos permitir que la prisa y la hiperconexión nos roben este tesoro invaluable para nuestra salud. Debemos exigir a nuestros líderes políticos que promuevan el descanso adecuado, como horarios escolares y laborales más flexibles. La transformación comienza con cada uno de nosotros, adoptando hábitos saludables que nos permitan reconectar con nuestros ritmos naturales. Comencemos hoy mismo a tejer la trama del descanso en nuestras vidas, inspirando a nuestras comunidades a valorar el sueño. En este viaje a través de los secretos del sueño, hemos explorado la ciencia, los mitos y las estrategias para mejorar nuestro descanso. Pero, ¿qué mejor manera de comprender el verdadero impacto del sueño que escuchar las voces de aquellos que han experimentado de primera mano su poder transformador? Conozcamos a aquellos que, tras años de lucha contra el insomnio, han encontrado la paz en la noche. Escuchemos el testimonio de un padre joven que descubrió cómo pequeñas mejoras en sus hábitos de sueño transformaron su energía. Estas voces nos recuerdan que el sueño no es un concepto abstracto, sino una fuerza vital que moldea nuestra experiencia humana. Mi nombre es Sofía y soy atleta profesional. Durante años me entrené con disciplina y pasión, pero había un obstáculo invisible que me impedía alcanzar mi máximo potencial: la falta de sueño. Convencida de que dormir menos significaba entrenar más, sacrificaba horas de descanso sin darme cuenta del daño que le estaba infligiendo a mi cuerpo y a mi mente. Todo cambió cuando conocí a un especialista del sueño, quien me explicó la importancia crucial del descanso para la recuperación muscular y la optimización del rendimiento deportivo. Comprendí que el sueño no era un lujo, sino una herramienta fundamental para alcanzar mis metas. Más allá del cansancio, una nueva perspectiva sobre el sueño y la vida cotidiana. Los resultados fueron asombrosos. Mi energía se multiplicó, mi recuperación muscular mejoró notablemente, y mi capacidad de concentración durante los entrenamientos se agudizó. Las lesiones que antes me aquejaban se volvieron menos frecuentes, permitiéndome entrenar con mayor constancia y alcanzar un nivel de rendimiento que jamás creí posible. Mi estado de ánimo mejoró, mi capacidad para manejar el estrés aumentó y mis relaciones interpersonales se volvieron más fluidas y satisfactorias. Descubrí que dormir bien no solo me hacía mejor atleta, sino también mejor persona. Un legado de descanso, inspirando un futuro donde el sueño sea prioridad. Las historias que hemos escuchado son un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre la importancia que le damos al sueño en nuestras vidas. Es hora de dejar de glorificar la falta de descanso como sinónimo de productividad o éxito, y comenzar a construir una cultura que valore el sueño como un pilar fundamental del bienestar individual y colectivo. Imaginemos un futuro donde las escuelas enseñen a los niños sobre la importancia del sueño y las empresas implementen políticas que promuevan el descanso adecuado de sus empleados. La revolución del sueño comienza con cada uno de nosotros. El renacer de un ejecutivo, encontrando el equilibrio entre el éxito y el descanso. Mi nombre es Martín, y durante años, mi vida fue una carrera frenética hacia el éxito. Como ejecutivo de una multinacional, mi agenda estaba repleta de reuniones, viajes y deadlines imposibles.
dormir era un lujo que no me podía permitir. Un signo de debilidad en un mundo que idolatraba la productividad a cualquier precio. Hasta que un día, mi cuerpo dijo basta. Un agotamiento extremo me obligó a replantearme mi estilo de vida. Para muchos, el sueño puede parecer un estado de inactividad. Un tiempo muerto en el que la mente se desconecta y el cuerpo descansa. Sin embargo, la realidad es que, mientras dormimos, nuestro cerebro continúa trabajando arduamente, procesando información y consolidando recuerdos. Numerosos estudios han demostrado que el sueño juega un papel crucial en el proceso creativo, facilitando la aparición de ideas nuevas y originales. Durante el sueño REM, nuestro cerebro establece conexiones inusuales entre diferentes áreas, rompiendo con los patrones de pensamiento lógico y lineal. Al priorizar el sueño, no solo estamos cuidando nuestra salud física y mental, sino que también estamos nutriendo nuestro potencial creativo. La revolución del sueño no se trata solo de cambios individuales, sino de una transformación social a gran escala. Es hora de unir nuestras voces para exigir un mundo que valore el descanso, tanto como la productividad. Imaginemos escuelas que adapten sus horarios a los ritmos naturales de los niños y empresas que promuevan el descanso de sus empleados. Construir un movimiento global por el descanso requiere la participación de todos: científicos, médicos, educadores y ciudadanos. Juntos podemos crear un mundo donde dormir bien sea la norma, no la excepción. El futuro del sueño está en nuestras manos. Depende de cada uno de nosotros convertir el descanso en una prioridad, no solo en nuestras vidas individuales, sino también en nuestra sociedad en su conjunto. Compartamos el conocimiento sobre la importancia del sueño con nuestros seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. Eduquemos a las nuevas generaciones sobre los hábitos de sueño saludables desde una edad temprana. Construyamos juntos un movimiento global por el descanso, un movimiento que celebre el poder transformador del sueño. El despertar de la conciencia, un llamado a la acción. Hemos llegado al final de nuestro viaje al corazón del sueño, un viaje que nos ha llevado desde las profundidades de nuestro cerebro hasta los confines de la conciencia humana. Hemos explorado la ciencia, los mitos, los peligros de la privación y, sobre todo, el poder transformador de un sueño reparador. Ahora es el momento de la verdad. Es el momento de pasar del conocimiento a la acción. Debemos reconocer que la forma en que dormimos tiene un impacto profundo en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra salud física y mental hasta nuestras relaciones interpersonales y nuestro rendimiento laboral. El sueño. Un regalo, una responsabilidad. El sueño es un regalo que la naturaleza nos ofrece cada día, una oportunidad para recargar nuestro cuerpo y nuestra mente, para procesar las experiencias del día y prepararnos para los desafíos del mañana. Pero, como todo regalo valioso, el sueño también conlleva una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro sueño, crear hábitos que promuevan un descanso reparador y buscar ayuda profesional si experimentamos dificultades para dormir. Es nuestra responsabilidad educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del sueño y crear una cultura que valore el descanso tanto como la productividad. Al asumir la responsabilidad de nuestro sueño, no solo estamos cuidando de nosotros mismos, sino que también estamos sentando las bases para un futuro más saludable, más feliz y más sostenible para todos. Un futuro donde el sueño deje de ser un lujo para convertirse en un derecho universal, un derecho que nos permita despertar cada día con la energía, la creatividad y la pasión necesarias para construir un mundo mejor. Hacia un futuro repleto de sueños, un compromiso personal y colectivo. El camino hacia un futuro donde el sueño sea una prioridad para todos comienza con un compromiso personal y colectivo. Cada uno de nosotros, desde nuestra propia trinchera, podemos contribuir a crear una cultura que valore el descanso tanto como la productividad. Comencemos por pequeños cambios en nuestras propias vidas, estableciendo una rutina regular para ir a dormir y despertar, creando un ambiente propicio para el descanso en nuestro dormitorio, evitando las comidas pesadas y el alcohol antes de dormir, y buscando ayuda profesional si experimentamos dificultades para conciliar el sueño o si sufrimos algún trastorno del sueño. Compartamos nuestro conocimiento sobre la importancia del sueño con nuestros seres queridos, amigos y compañeros de trabajo.
Hablemos abiertamente sobre los desafíos que enfrentamos con el sueño y apoyémonos mutuamente en la búsqueda de soluciones. Exijamos a nuestros líderes políticos e instituciones que implementen políticas que promuevan el descanso adecuado, como horarios escolares y laborales más flexibles, campañas de concienciación pública sobre la importancia del sueño y acceso a servicios de salud especializados en trastornos del sueño. El legado del descanso. Un mundo despierto a su máximo potencial. Imaginemos un mundo donde el sueño sea un valor fundamental, donde las personas se sientan libres de descansar lo suficiente sin culpa ni remordimientos. Un mundo donde la energía, la creatividad y la pasión florezcan en cada rincón. Ese es el legado que podemos construir juntos, un legado de descanso, de bienestar y de un potencial humano ilimitado. Al abrazar el poder transformador del sueño, estamos dando un paso hacia un futuro más brillante, más saludable y más esperanzador para todos. Un futuro donde la humanidad, descansada y llena de energía, pueda finalmente despertar a su máximo potencial.